de los ejercicios que vais a haber recogido en cuanto a la propuesta que os hacemos de las prácticas horméticas es la realización de hipoxias. Una hipoxia es una técnica por la que se busca conseguir una disminución de la presión de oxígeno en el interior del cuerpo. Esta única práctica ya de por sí tiene muchísimos beneficios que os vamos a ir desarrollando poco a poco. En este caso, yo os quería comentar sobre uno que me parece tremendamente importante y que está relacionado con la vascularización del cuerpo, con cómo el cuerpo genera estrategias para distribuir sangre y nutrientes a todos los tejidos corporales. Y esto es básico porque a través de la sangre es la forma en la que nuestro cuerpo puede realizar el reparto energético. Entonces, esto es algo muy estudiado porque es tremendamente necesario para conocer cómo regenerar un tejido pues, después de una cirugía o después de cualquier tipo de intervención. Entonces, en estos casos se trata de utilizar distintos factores, utilizan de hecho distintos factores de crecimiento, como los que hay mencionados aquí. El problema es que cuando estos factores se utilizan de forma aislada, el resultado son vasos mal formados y poco consistentes, porque existen muchísimos factores de crecimiento. Pero, sin embargo, existe un factor que es el HIF, que es el Hypoxia Inducible Factor, que no solamente recoge estos factores que están aquí mencionados, sino hasta más de 100 factores de crecimiento angiogénico con el consiguiente efecto que esto puede tener. Entonces vemos que el HIF es un factor que en condiciones de normoxia, es decir, en condiciones en las que el oxígeno está en una concentración normal, se descompone y no hace ninguna función, pero en situaciones de hipoxia consigue hacer que se expresen todos estos factores de desarrollo angiogénico con el consiguiente efecto beneficioso que vamos a conseguir. También, aparte de la hipoxia, hay unas sustancias que consiguen un efecto similar a la hipoxia, que son las que se utilizan en estos estudios que os voy a mencionar. Y a través de ello descubrían, por ejemplo, que el estado de hipoxia promueve la migración de células vasculares endoteliales. ¿Qué significa esto? Que en el momento en el que hay una herida o un daño en un tejido, esta es la concentración de estas sustancias que simulan el estado hipóxico, y en un estado de hipoxia lo que se ve es que el daño se recupera mucho antes gracias en este caso, a que migran estas células que empiezan a recuperar el daño tisular. También se vio que promovía la angiogénesis. Esto quiere decir que se crean nuevos capilares y nuevas microcirculaciones en los tejidos que permiten esa nutrición. Aquí vemos un dato interesante, que es que a partir de ciertas cantidades el efecto no era tan beneficioso, y esto podríamos interpretarlo como esa curva hormética en la que hay una dosis óptima para obtener el beneficio, pero que más allá la dosis puede empezar a ser perjudicial. Entendemos que la hipoxia tiene un beneficio cuando es de forma intermitente y con una cierta dosis, pero un tejido o un sistema que se ve sometido a una falta de oxígeno durante mucho tiempo puede ser contraproducente. Vemos también que aumenta el grosor del tejido fibrobascular. ¿Qué quiere decir? Que en este caso son cirugías en las que se ve que cuando la hipoxia es mayor, el tejido es más grueso y más denso, y por lo tanto tiene una mejor calidad a la hora de volver a realizar todas sus funciones. Y es interesante comprobar también que no solamente los efectos beneficiosos, sino que no promueve, que no tiene efectos negativos a nivel inmunitario. Entonces, también se comprueba que en distintas situaciones en las que no hay una situación normal o en las que se simula la hipoxia, la densidad de macrófagos prácticamente es la misma y no hay indicios de reacción sistémica inflamatoria, con lo cual pues nos garantizamos que no genera ningún daño. Y bueno, yo creo que es un beneficio muy interesante
por lo que hemos comentado, por lo importante de que haya un buen sistema vascular que irrigue todo nuestro sistema y, bueno, veremos más beneficios más adelante.